estrategias metodológicas para la comunicación oral. Vamos a ir desarrollando la temática desde lo más básico hasta lo más profundo, aclarando algunos términos esenciales primero de lo que vamos a entender por comunicación oral, lo que vamos a entender por estrategias metodológicas y luego qué interviene para que nosotros como docentes podamos seleccionar aquellas acciones más importantes para estimular y propiciar una comunicación oral efectiva de parte de nuestros estudiantes. Así que por ahí vamos a ir desarrollando la temática. Gracias también a la maestra, ¿verdad?, de la asignatura por el espacio que me brinda y a cada uno de ustedes que están escuchando en este momento. Bueno, vamos a iniciar entonces hablando y aclarando de qué es la comunicación. Y ahí la Real Academia Española nos aclara que es un acto, un gesto o actitud que permite trasladar mensajes entre los miembros de un grupo social o entre diversos grupos sociales. Si vemos en un proceso de comunicación hay un emisor y hay un receptor. Y algo muy importante que debe existir en la comunicación es que se entienda ese mensaje que nosotros vamos a estar dando en ese momento. Una cosa muy distinta es que yo me entienda que estoy diciendo a que el otro me entienda el mensaje. Y eso es lo más importante. Y que hay que considerar a quién nosotros vamos a tener de audiencia para recibir nuestro mensaje. Porque dependerá de eso el nivel de profundidad y de complejidad de los términos que nosotros vamos a estar utilizando. Siempre he dicho, entre un término sencillo y un término complicado, es mejor elegir el término sencillo para que nos puedan entender todos el mensaje que estamos brindando. Así que queda claro que en un proceso de comunicación hay un emisor y hay un receptor. Entonces no podemos hablar solamente de lo oral, sino que también aquella capacidad que tenemos nosotros también de escuchar. Porque en un proceso oral hay alguien que habla y hay alguien que escucha. Si ustedes van a estar siendo evaluados por su docente está escuchando, está atendiendo todos aquellos mensajes que ustedes están brindando en diferentes tipos de actividades dentro de su clase. Y por supuesto hay criterios claros de lo cual se está evaluando en ese momento. Ahora bien, ¿qué tanto esos mensajes están llegando en el sentido y en el significado que se esperaba? Eso hace la efectividad en el momento de la comunicación. En un proceso de comunicación también tenemos que aprender nosotros a guardar esos silencios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ya parecemos demasiado acelerados al momento de estar hablando y uno tiene que tener la capacidad de poder emitir, pero también esos mensajes, pero también ir manejando esos espacios, esa velocidad, de repente pausar. Muchas veces un silencio puede decir más que 1000 palabras. Entonces todos esos detalles es muy importante. Por eso cae la situación en la que docentes o nosotros mismos podemos aburrir a nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque manejamos un mismo nivel de volumen de voz, no vamos cambiando como la intensidad, no hacemos uso de gestos al momento de estar exponiendo, ¿no?, nuestras ideas. Entonces eso hace ser muy monótono al momento de estar transmitiendo las ideas. En cambio, cuando usted de repente quiere hacer énfasis en algo en especial, usted hasta eleva un poquito más la voz, hace un movimiento como este al momento de estarla emitiendo. Entonces eso hace, quieras o no, capturar la atención de quien me está escuchando en ese momento. Por eso es que no se trata solamente de lo que digo verbalmente hablando, sino que también está todo ese bagaje, ¿sí?, de situaciones que
que inciden a nivel de gestos. Entonces, eso es muy, muy importante a la hora de la comunicación. Y también tenemos que aclarar, entonces, qué es una estrategia metodológica. Las estrategias metodológicas se entienden como aquel conjunto de procedimientos que sirven a nosotros como docentes para mejorar el proceso. Todo es aquello que usted puede echar mano para mejorar las condiciones educativas de sus estudiantes y en la elección, en la selección y aplicación efectiva en función de muchos elementos que se ven involucrados en el proceso educativo. Si se hace bien esa selección, ese involucramiento y esa aplicación, sale muy bien todo, porque hay que atender. Por ejemplo, si usted va a aplicar alguna estrategia metodológica para que sus estudiantes puedan desarrollar sus habilidades de comunicación oral de manera efectiva, llámese a través de una exposición, llámese a través de un foro, llámese a través de algún panel, diferentes tipos de actividades que se pueden hacer donde el estudiante puede emitir de manera oral sus ideas, ese desarrollo de contenido, pero tengo que elegirla de una manera en la cual esté acoplado a los objetivos, a las competencias, a los recursos con los cuales yo dispongo, al contexto, a la realidad de los estudiantes, al momento. ¿Por qué? Porque si no se hace de esa manera, estoy pensando más yo en mí como docente y no tanto a quien va dirigida la actividad. Entonces, en esa selección y aplicación, eso tiene que ser muy trascendental y de una manera estructurada. ¿Y qué es lo que va a permitir? Que haya una comprensión de los aprendizajes. No un hacer por hacer, sino que trae un propósito pedagógico. Ahora bien, muy perfectamente pudo haber planificado el docente su actividad y planteó una actividad oral para los estudiantes. Pero si el mismo alumno no aprovecha esa actividad de una manera responsable e involucrada, pues al traste con las competencias que se iban a querer adquirir en ese momento, porque el nivel de aprehensión, el nivel de aprendizaje que voy a tener a través de una actividad oral dependerá también de mí como estudiante, en el que voy a potenciar todas esas habilidades a través de esa actividad que voy a implementar. Entonces es una de dos vías. La calidad en la cual ha planificado mi profesor, ha planteado esa actividad, pero también es aquella respuesta que el mismo estudiante ha tenido para aprovechar ese espacio pedagógico que se ha abierto en ese momento. Así que ahí les va a quedar, yo les voy a compartir estas slides para que puedan tenerlas. Ahí se las voy a compartir a la hermana para que se las pueda trasladar a ustedes, ¿de acuerdo? Para que tengan todas estas definiciones. Continuando entonces, vemos cómo la elección del docente hace que pueda existir efectividad en esas actividades orales que como estudiantes van a tener. Pero usted que está ahí sentado, véase ya no como un estudiante, sino que como un futuro docente, en el que va a tener la responsabilidad de elegir las actividades con los alumnos, en el establecer ese entorno y ese contexto en el cual esas actividades se van a desarrollar. Pero en función de qué criterio yo debo de elegir esas actividades, esas estrategias, es a través de una realidad institucional. En este momento, por ejemplo, estamos trabajando en una modalidad híbrida, donde tenemos alumnos ahí en Meet, tenemos alumnos en el aula y el profesor debe de establecer ese entorno de tecnología apropiado para que pueda generarse una actividad de manera oral efectivamente, porque si no, lo que hace es generar un estrés en el mismo docente y en el mismo estudiante, en que nada funcionó. Entonces es muy importante también establecer esos procesos,
establecer esos recursos que yo necesito óptimos para desarrollar, porque muchas veces tenemos los recursos, pero no hacemos uso de ellos. Por ejemplo, nosotros acá tenemos pues ya algunas cámaras que lo van siguiendo a usted dependiendo del movimiento. También tenemos unas bocinas donde pues se potencia mucho el hablar, el escuchar, ¿verdad? Entonces eso también es muy importante. Y si vamos a desarrollar una actividad de carácter oral en esta modalidad híbrida, la tecnología nos ayuda inmenso, siempre y cuando dispongamos de ella y la utilicemos de manera apropiada. La realidad de la materia también, porque dependerá del tipo de contenido si se prestan para ese tipo de actividades. Van a haber materias en las que quizás la parte oral no va a ser mucha porque no hay contenido directamente para ese tipo de competencias. Otras materias son más dadas para ese tipo de realidades. También la realidad de los alumnos, porque de repente imagínense que está en Meet la persona y le falla en ese momento el audio. Entonces uno tiene que tener un nivel de flexibilidad tan grande, esa es otra estrategia que como docentes utilizamos, ese nivel de flexibilidad que debemos de tener para buscar una alternativa que pueda suplir ese momento en el que puede ser una de dos, trasladar la actividad para otra fecha en la que no esté dando problema el recurso o dejar que quizás pueda crear algún podcast donde emita las ideas siempre, pero a través de otra modalidad. Entonces, hay diferentes maneras en las cuales se pueden trabajar siempre y cuando busquemos las más óptimas en función de nuestros estudiantes. Acá les traigo un esquema que me encantó, ¿verdad? Cuando lo encontré. Y aquí nos habla acerca de los aspectos claves de la didáctica y todo lo que se ve inmerso en ella. Entonces vemos cómo la tecnología hacemos uso como una de nuestras estrategias. Es un recurso, pero el incorporar las tecnologías para el desarrollo de las actividades orales se transforma en una estrategia. Tomar en cuenta todos aquellos elementos culturales e integradores de mis estudiantes, porque sé que van a estar inmersos en su discurso. La interacción sociocomunicativa, donde exista un ir y venir de ideas, donde el alumno pueda también cuestionar a sus otros pares poderlo cuestionar de una manera crítica constructiva, a modo que no se desarrollen las sesiones únicamente de manera expositiva puramente, sino que se transforme en un espacio de diálogo, donde el alumno pueda emitir su valoración, su crítica constructiva a los temas y no una simple repetición de los términos. No significa que la memoria no sea importante, pero no es lo único. Entonces, más que aprenderse algo de memoria, es de entenderlo e integrarlo y vincularlo en cada uno de los elementos didácticos en los que nos vemos involucrados. Ese proceso de enseñanza y aprendizaje en el que tanto el profesor establece los procesos, pero también los estudiantes se dejan guiar en función de esos procesos. Ahora, en función de qué tan claro estén planteados esas guías y esas indicaciones para las actividades, de esa manera el alumno va a entenderlas también. Porque si yo como docente no establezco una guía clara de lo que se va a hacer, ni yo mismo me entiendo qué es lo que he escrito, mucho menos el estudiante me va a entender. Entonces también eso es muy importante. Y acá creo que lo estamos viendo más como docentes, ¿verdad? Ustedes están formando como docentes y que todas esas estrategias que yo tengo que aplicar para poder potenciar la comunicación oral de mi alumno. No enfocarme solo en la comunicación oral en sí, sino que cómo se va a alcanzar eso de una manera efectiva. Y así, sucesivamente vemos cómo todos esos elementos aportan a lo que queremos nosotros alcanzar. Y aquí les traigo también otra figura en la que vemos que en la didáctica de la lengua y literatura se ven dos componentes esenciales, la comunicación oral y la comunicación escrita, pero como aquí nos estamos enfocando en la comunicación oral, ahí está marcadito, ¿verdad? Resalta más. Ahí vemos cómo incide la escucha y el habla, ¿cierto? Porque nosotros a veces somos buenos para hablar,
pero para escuchar no, interferimos y no escuchamos. Como digo, si yo nunca aprendo a escuchar, nunca voy a aprender. Si yo estoy con una persona la cual dice cosas muy importantes, tengo que aprender a escuchar, porque si yo pauso el discurso de esa persona en ese momento, ¿qué es lo que va a pasar? Ya la idea, esa riqueza que me iba a brindar en ese momento ya no se va a dar de la misma manera como se iba a dar. Entonces tengo que aprender en qué momento sí puedo intervenir y en qué no, para poder desarrollarme. Aún, por ejemplo, cuando yo me sé desenvolver de manera oral, de una manera efectiva, yo me puedo dirigir a la otra persona, quizás abrirme oportunidades a nivel laboral también, porque en esa medida yo voy a poder fluir mis ideas de una manera clara, con seguridad, y en esa medida ellos lo van a percibir y van a pensar y decir, quizás es un buen prospecto. Pero si yo soy de aquellas personas penosas que nunca me gusta hablar de nada, ¿verdad? Me da pena todo, me da miedo hasta acercarme y dirigirme a alguien, es muy difícil que vayan a abrirse puertas significativas en un futuro. Ahora, el desarrollo de la comunicación oral es clave, más nosotros como profesores necesitamos hacerlo. Y a través de las actividades que se hacen dentro del aula, de algunas que ya hemos hablado por acá, pues se hace. Pero dependerá, como les digo, del nivel de involucramiento. Aquí, con la parte de la gestión. Esta palabra puede sonar muy sencilla, pero es una parte esencial dentro de nuestro quehacer docente para poder seleccionar apropiadamente nuestras actividades, nuestras estrategias para desarrollar en nuestros alumnos esa comunicación oral y ese poder de gestión que tengamos permitirá el poder ver cómo desarrollar esas estrategias de una manera mejor. ¿Por qué? Porque de repente puede ser que usted quiera desarrollar alguna actividad, pero no se puede, quizás porque no hay recursos, porque quizás la parte de la modalidad no lo permite, pero uno va viendo las maneras como uno los puede ir desarrollando. No me dejarán mentir, en esta primera parte que tenemos en la que hemos vivido esto híbrido, para nosotros era nuevo, porque habíamos vivido lo presencial, luego nos fuimos a lo virtual eminentemente y ahora estamos en la parte híbrida y el estar con una parte de nuestros alumnos ahí en Meet, otra parte ahí en el aula y atender a las necesidades de esas dos realidades diferentes, se requiere, ¿verdad? Un alto nivel de gestión en cuanto a qué, en cuanto a los recursos que yo voy a necesitar. Gracias a Dios, pues nos están disponiendo, ¿verdad? A veces no nos funciona mucho el cañón porque se ve un poquito borroso, pues sí, pero hay cañón, ¿verdad? Fuera peor que no hubiera. A veces la señal de internet se va, cuestiones así, ¿cierto? Pero lo importante es mantener nuestro equilibrio al momento de lo que está sucediendo. Hay un problema que se está suscitando al momento de estar desarrollando una actividad, sí, pero ¿cómo yo lo puedo solucionar? En lugar de enfocarnos en el problema, enfocarnos en la solución. Ahora, para establecer las estrategias orientadas a la comunicación oral, yo necesito empatía como docente para mis estudiantes, para entender si realmente lo que voy a pedir va a ser posible y no estarles pidiendo situaciones a mis estudiantes que salen del alcance de ellos en cuanto al tiempo, en cuanto a la disponibilidad, en cuanto a la modalidad. Ahí yo les puse una imagen de unas figuras distintas y como representando la diversidad que existe en nuestros estudiantes, como que cada uno de ustedes es una figurita, ¿no? Cada una es distinta y no puedo atender a todas de la misma manera. Entonces yo debo de decir que en su momento, imagínense que hay un estudiante que en ese momento falleció, algún pariente cercano y le toca que exponer en ese instante. ¿Qué preparado va a estar la persona para estar exponiendo? Y decir, no, es que lo tiene que hacer. A ver, ¿qué pasaría si usted estuviese en el lugar? Entonces el nivel de comprensión. Porque la temática de hoy son estrategias metodológicas orientadas a potenciar esa comunicación oral. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo
para que todo eso salga muy bien. Tengo que tener un nivel de empatía también con mi estudiante y poder comprender, quizás poder trasladar la actividad en otro momento. La actitud que yo voy a mostrar también al momento que mi estudiante se está desenvolviendo. Porque si mis gestos al momento en que el estudiante está socializando de manera oral una actividad, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es mi actitud en ese instante? ¿Cómo quizás hago gestos que hace sentir al estudiante como que lo que está haciendo no está bien? Entonces, en ese instante también eso influye negativamente para poner en más estrés. Tal vez el estudiante es bien sensible y ya con eso peor todavía. No solo enfocarnos en lo negativo, sino que también en lo bueno que el estudiante hizo. Poderle señalar qué es lo bueno que hizo, pero que también es necesario mejorar de esta y de esta manera. Entonces, eso es otra estrategia, el mantener una actitud positiva ante las actividades, ante el desarrollo de actividades de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, y vienen estrategias. Establezcamos objetivos claros como docentes para las actividades que los estudiantes van a realizar. Tienen que estar estas indicaciones claramente dichas en una guía de trabajo, donde el alumno vuelva y pueda identificar cuáles son los pasos que va a seguir, cuáles son los criterios que se le van a evaluar, para que él se prepare en función de eso. Y no estarle evaluando al estudiante criterios que en su momento no se los compartimos y después estamos agregando otros criterios más. Eso sería injusticia en la evaluación. Modelado de la actividad, el presentarle un ejemplo al estudiante de lo que va a hacer ayuda mucho para que pueda guiarse en el trabajo, a modo no, por supuesto, reproducirlo exactamente como lo hizo, pero sí guiarse. Una práctica guiada es clave, ¿verdad? Donde haya una tutoría permanente a lo largo del tiempo, donde el estudiante pueda abocarse al docente y buscarlo para poder solventar dudas que tenga en su momento, ese refuerzo positivo y no solo ver lo negativo, el poder potenciar el trabajo en equipo, pero también monitorear ese trabajo que se está haciendo en equipo. Si no, se cae en el punto en el que solo unos trabajan y unos pocos son los que también no realizan absolutamente nada en el trabajo, ¿no? Y la reflexión es clave, donde podamos escuchar a nuestros estudiantes sobre su experiencia y qué ellos piden también para mejorar. No quitar las actividades, ¿verdad? Pero sí de qué manera poder mejorarlas. Y aquí yo les comparto este esquema que me encontré muy interesante, donde podemos ver el camino para trabajar en el aula la innovación en cuanto a las actividades, estrategias de manera oral. Hay que introducir el significado de la estrategia mediante la reflexión del estudiante en voz alta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordando sobre la lengua, el habla y la formalidad que se necesita hacer y tomar en cuenta para desarrollar la actividad. Hay que definir la conferencia, la actividad que ellos van a hacer y su importancia. Hay que explicitar los pasos de la microhabilidad, de todos aquellos elementos que esperamos que ellos desarrollen en el momento de la actividad. Hay que plantear objetivos, hay que elaborar un guión en orden de lo que vamos a seguir, porque el momento en que el alumno va a desarrollarse una conferencia, una ponencia, una participación, él tiene su mapa de cuáles son las ideas centrales que va a seguir, y eso yo lo debo de conocer como docente para saber si lo que va a expresar el alumno realmente va en concordancia con lo que se espera, porque si no, cuando ya está desarrollando la actividad nos damos con la sorpresa en que el alumno va por otro lado y me estoy dando cuenta hasta que está exponiendo. ¿Y cómo es eso? Pues entonces yo tengo que haberme dado cuenta antes a través de un proceso de seguimiento continuo. Obvio que eso lleva tiempo, ¿verdad? Pero así es el trabajo docente. Preparar el material para la actividad oral, producir la actividad y por supuesto esa práctica guiada y modelaje de la actividad, que es muy importante. Así que ahí les
queda ese esquemita, ¿verdad? No vamos a ir desarrollando cada uno porque es imposible, ¿verdad? Pero por lo menos los puntos principales. Mire, la aplicación en pequeños grupos, con tareas previamente seleccionadas, qué interesante, pero que podamos incentivar a cada uno de los miembros de los grupos a que trabajen de una manera colaborativa y poder ir monitoreando aquellos que se van saliendo, ¿verdad? De el orden. Y poder identificar y decir, bueno, vas a trabajar de una manera responsable o trabajarás solo. O se quedará sin la nota, porque todo eso también influye. La evaluación y el establecimiento de objetivos de mejora es muy importante. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí reflexionar en lo que realmente es más importante y de lo que ha surgido bien y de lo que es necesario mejorar. Y como hablábamos de la escucha y hablábamos también de hablar, hay cierto proceso que yo tengo que seguir para saber escuchar. Hay que reconocer las ideas, seleccionar aquellas más importantes, anticiparme a aquellos elementos que la persona está dando o queriendo dar a entender, inferir en cuanto a poder poner mis puntos de vista en concordancia con las ideas de la otra persona, interpretar qué es lo que me está pretendiendo decir y retener aquellas ideas más esenciales, porque en su momento eso es lo que va a quedar como aprendizaje de lo que yo estoy escuchando en ese instante. Y de lo que escucho, entonces yo emito una idea en respuesta a lo que yo estoy escuchando. De repente me hace una pregunta la docente después de una actividad, entonces ¿cómo yo voy a expresar esa idea al hablar? Entonces tengo que en mi mente preparar qué puntos principales son los que voy a desarrollar, cómo voy a conducir ese discurso, cómo voy a producir ese texto, quizás no texto así escrito, sino que en su momento la idea central que estoy emanando, evaluar la comprensión del interlocutor, ¿verdad? Es decir, bueno, qué ideas son las que me dio a entender que necesita y cuáles son aquellas ideas con las cuales yo voy a estar de acuerdo y con cuáles no. Y poder ser respetuoso al momento de estar emitiendo mis ideas o estar defendiendo mi postura. Y utilizar adecuadamente los códigos no verbales. Y eso es clave, ¿verdad? Que es malo una persona que solo pasa cruzando los ojos, ¿sí? Porque hay gente así, ¿verdad? Hay gente que no disimula que se siente incómoda, ¿verdad? Entonces es de saber manejar todos esos elementos. Y aquí no a punto de poderlo ver cada uno, por supuesto que no, pero se los dejo como parte de lectura, ¿verdad? Para ustedes en la diapositiva donde ustedes podrán ver diferentes tipos de estrategias para dialogar y que son útiles al momento de llevar la mediación con el docente. Muchas de esas son las que he enfatizado a lo largo de mi participación. Bueno, muchísimas gracias entonces a cada uno de ustedes. Espero que les haya sido de utilidad esta temática, ¿verdad? Que más vista que usted desde el punto de vista de alumno, lo vea como desde el punto de vista de un docente. Usted se está formando para ser docente y pues es una responsabilidad muy grande la que tenemos en que elegir ese tipo de estrategias para que nuestros alumnos puedan desarrollar sus competencias orales, y todo depende de la creatividad que tengamos, del nivel de gestión, de la selección de las actividades, del orden, del seguimiento que le vamos a dar a cada una de las actividades, de esos espacios de comunicación donde el alumno pueda hacer sus consultas antes del desarrollo de la actividad. Entonces hay muchos factores que inciden y que espero que queden en ustedes para que los tomen en cuenta al momento de estar ejerciendo su docencia.